Cristina Aguilera cautiva al cantar La Reina en los premios Billboard 2022. Soy Ceci Dover, Vocal Coach, y hoy vamos a hablar sobre la voz de Cristina Aguilera interpretando La Reina. Imponente. Imponente el escenario, imponente ese sol que la rodea, imponente los colores, las flores y ella, esa figura en el centro. Es muy bonito. Dicen por ahí que el tiempo lo cura todo. Bueno, vamos a ver ciertas diferencias con respecto a lo que es el video original, por supuesto que sí. Cuando una persona canta en directo, se nota. Se nota porque la voz no siempre va a sonar como suena en una grabación, ¿no? En un proceso que se ha editado, que se ha trabajado, que se ha hecho distintas tomas de la misma frase hasta lograr la frase perfecta, ¿no? Es súper extraño para mí escuchar el timbre de voz de Cristina Aguilera cantando esto, ¿no? Es como algo choqueante de por sí. Cristina Aguilera sabemos todos que es brillante en los agudos. Tiene una tesitura muy alta, por lo tanto, las notas bajas, al menos aquí, en directo, le quedan sin soporte. Cura todo. Do. Es un sol sostenido aquí, chicos, ¿eh? Esto es un sol sostenido que para cualquier mortal es una nota normal, do, pero a ella se le nota que ya empieza a ser baja. O sea, fijaros hasta dónde irá arriba, que ya esto le queda un poquito ahí como sin soporte, ¿no? Como un poco temblorosa la voz. Dicen que también con el alcohol. ¿Se dan cuenta, no? Lo que quiero decir. Estoy siendo, chicos, lo más honesta posible. Se olvida todo. La voz suena como insegura, como sin soporte en las tonalidades más graves. Estoy completamente segura que a medida que va increciendo la canción en tonalidad, esto va a cambiar al 100%. Pero ahora mismo, entre que ella tiene un vibrato caprino y juega mucho con los melismas, hay como una especie de inconsistencia en toda esta zona del registro, por lo menos aquí. Algún modo, olvidar mis besos. La voz, por momentos como que se nota esta impostación y esta activación del twang para poder hacer este sonido brilloso que tiene en la voz tan peculiar que tiene Cristina Aguilera, ¿no? Que sí los besos. Vamos arrastrando que sí, vale, le da muchos matices que son muy, muy bonitos. Valen más que el oro. Oh, acá ha hecho un tremendo riff muy bonito. Oh, tiene una de las laringes más ágiles que te puedas encontrar en el mercado musical, lo que habla de una voz muy livianita, ¿no? Puede mover la laringe y pasar de nota en nota con muchísima agilidad, muchísima rapidez. Ha hecho un Fa 3 aquí. La tercera octava es la que más le costará, ¿no? Aquí ha hecho un riff que es muy claro. Ella tiene unos riffs y unos runs súper claros. Es decir, es como si fuera un auténtico piano al pasar por las notas. Son los puntos fuertes de Cristina Aguilera. El punto fuerte agudo y agilidad. Que sí los besos. Bonito. Valen más que el oro. Momento. Fijaros que ahora la diferencia, desde los primeros segundos de la canción que empezó con muchísima inseguridad vocal, inclusive con la voz un poquito temblorosa, está cambiando al 100% el soporte de la voz. Es probable, chicos, aunque sea una artista mega reconocida, harta de pisar escenarios, los nervios se siguen sintiendo. Prácticamente como el primer día, se siguen sintiendo, está cantando un idioma que no es el de ella, un tipo de música que no es el tipo de música que ella está acostumbrada a interpretar. Está nerviosa, eso se nota. Ahora, a partir del minuto 09 de la canción que estamos, comienza a tomar seguridad en la voz. Y lloré, y lloré. Vale, vamos a volver a ver esta nota. ¿Te dan cuenta cómo cambia, no? Cuando va al belting y lloré.
Esto ya es un sol sostenido. Para ella esta nota le hace completas cosquillas. Esto ella no lo siente para nada. Porque ella, ya lo sabemos, ¿no? Hasta dónde puede llegar a ir. Se torna más segura todavía, más segura. A medida que va a esos beltings tan potentes que tiene, ¿no, Cristina Aguilera? Está sobreafinada. Cuando digo sobreafinada, ¿qué quiero decir? Que está por encima, un pelín, pero muy poquito, de la nota real, de la nota principal. Es decir, se está yendo un poquito hacia arriba. Vamos a volver a escucharlo para que lo tengan en cuenta, chicos. Fuiste. Vale, está un pelín. A ver, los riffs están muy bien hechos. El belting, el forte, está muy bien hecho, pero ¿qué pasa? Que como le está poniendo tanto ímpetu, y también hay algo que me estoy dando cuenta, está teniendo problemas con el monitorcito que tiene puesto aquí en el oído, porque está continuamente tocándoselo. Yo no sé si es que se le cae, si es que no se está escuchando bien. Pueden pasar muchísimas cosas en el escenario que luego pasan desapercibidas para todos aquellos que lo estamos mirando, ¿no? Pero a veces sufren problemas de sonido que no se escucha, que no escuchan la música. Y claro, estos problemas de sobreafinación o de calar las notas a veces salen de que tú no te estás escuchando bien. Y eso es un problema para el cantante que está allí dándolo todo, ¿no? Es un problema de sonido, de ingeniería de sonido. Evidentemente tiene algún problema con este monitor. Se le está saliendo continuamente, está continuamente tocándoselo, ¿eh? Mira qué bien. En tono perfecto, tiende a quebrar la voz cuando va a esas tonalidades más agudas. No en esta justamente, porque esta le queda muy cómoda, pero generalmente rasga la voz. Vale, otra vez. Growl. Maneja el growl, un growl limpio. Un growl completamente limpio. Espectacular. Utiliza efectos vocales de la música mexicana, el coraje, la fuerza, la pasión que ponen los mexicanos a la hora de cantar. El growl ahí para cantar desde las entrañas. Vuelve a tocarse el monitor. Evidentemente algo pasa allí. Y la última nota otra vez sobreafina. Me parece mentira estar escuchando a Cristina Aguilera cantando así, esto. ¡Uy! Se la ha jugado muchísimo y le ha dado un cambio de rumbo a su carrera artística, ¿no? Se la ha jugado sacando un disco en español y música mexicana, ¿no? Cómo intenta seguir creciendo a pesar de que ya tiene una extensa carrera. Ella intenta seguir creciendo y seguir apostando para reinventarse, ¿no? Porque de repente lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y es lo que está haciendo, ¿no, Cristina Aguilera? Tú vives de placeres que te lleven las mujeres y caminas sin paraguas, no te importa a quién eres. Es una voz prácticamente hablada, es decir, como si estuviera recitando, como si estuviera discutiendo, con muchísima potencia, con muchísimo carácter, especialmente lo que está haciendo ahora. Yo sé que al final del día, por las noches tú me piensas, eres más que un descarado, un bandido sin vergüenza. Está bien, está en tono, ahora sí, toda esta parte la hizo en tono. Es Cristina Aguilera, donde la escuchas cantando en español, cantando en ruso, cantando en lo que quiera. Es ese sonido es solo de ella, es inconfundible, ¿no? Esa colocación, tiene un sonido muy, muy, muy brillante, tremendamente brillante. Hay que tener en cuenta una cosa. Está cantando al 100% en directo. Cuando vean esto en otros vídeos, si tú ves a una persona que se aleja el micrófono y sigue sonando exactamente igual, gato por liebre. Es clarísimo. Es que se nota cuando es en directo. No puede sonar la voz igual así que así.
Es imposible. Me lo acerco, suena cerca. Me lo alejo, suena lejos. O sea, se notan esas cosas. Tenerlo en cuenta a la hora de querer saber si una persona está cantando o no está cantando. Por eso vas a rodar, Oye, pero no vas a encontrarme en tu destino. tiene una facilidad pasmosa para hacer riffs y runs. Es una laringe ágil, no, lo siguiente ágil. Es decir, se puede poner ahí, improvisar, como si fuera un piano, lo que ella quiera. Ahí sí que no le vas a ganar y ni se puede criticar eso, o sea, no se puede decir nada negativo allí, porque Cristina allí es campeona, ¿vale? Allí lo tiene clarísimo y es para sacarse el sombrero la cantidad de cosas que puede llegar a hacer con la voz. Ahora bien, otra cosa es que te guste o no te guste esta forma de improvisar tanto riff, tanto run constantemente. Ya eso es otro cantar. Son gustos personales, pero que ella es una maestra de esto, es una maestra. Mira esta, de verdad. Vamos a ir un pelín para atrás. Mira esta escala descendente. ¿Vale? Esta es la rapidez, el tempo que lo hizo. No. Ah. Vale, esto es lo que tal vez a muchas personas no les guste. ¿Qué pasa? Dentro de la música mexicana no vas a escuchar grandes melismas dentro de una canción así, por ejemplo, ¿no? No es así. El tipo de cantar de repente una ranchera, música regional mexicana, no vas a escuchar grandes melismas, riffs o runs como los que ella está metiendo. Ella lo que está haciendo es cantar una canción al estilo, digamos, mexicano, pero conservando su propia esencia. Es decir, los riffs y los runs no van a faltar porque soy Cristina Aguilera y los voy a meter donde yo quiera, ¿vale? Es así pero claro, hay gente que esto no le gusta, que esto no lo ve bien, porque se escapa completamente de lo que sería una canción interpretada realmente como un mexicano la interpretaría, ¿no? Vamos a ver a dónde está ahora. Esto es un Do sostenido 5 en pleno belting. Y ya se dan cuenta cuando pasa del Do sostenido 5, rasga la voz. Es cierto que ella aprieta mucho los agudos, es cierto que ella empuja muchísimo aire para llegar a esas notas. No pierde el sonido, sigue saliendo la nota tal y como es. Tiene muchos matices dentro de la voz, muchas formas de emitir el sonido. Un cierre cordal completo, un cierre un poquito abierto que le permite hacer falsetes y una voz dulce, bonita, muy aireada. Y permite rasgar, romper y desgarrar la voz también, ¿no? Te quedaste, ¿te das cuenta? Mucho aire, mucha potencia, mucho de todo. Es como una pasión, le pone muchísima pasión a la hora de cantar. Cuando se pone tanta pasión, de repente corres el riesgo de que alguna nota te salga sobreafinada, ¿no? Tiene mucho flujo de aire saliendo por allí, mucho impulso por allí, ¿no? Es su forma de cantar. Pobrecita ha estado luchando con el monitorcito toda la canción. Yo no sé qué le pasaba cuando estaba cantando esta canción, que es súper difícil. Es súper difícil, chicos, cantar esta canción en estas tonalidades. O sea, empieza abajo, pero ahora se metió en la quinta octava en pleno belting, chicos. Es tremendamente difícil. Se la va a mandar. ¡Oh! ¿Sigue? ¡Mira! No lo ven, no lo pueden ver. No lo pueden llegar a ver. ¿Cómo? Tengo la piel de gallina al 100%. ¡Oh!
Madre del amor hermoso, pelómetro, pero de las piernas también. Basta de las piernas y les muestro las piernas a Lucy. ¡Ay! ¡Qué nota ahí! ¿Y la reina? ¿Sí, la reina es un sí? A ver, espera, que voy un pelín para atrás. A ver. Es un sí 4. Chicos, ¿qué les puedo decir? El final valió por toda la canción. ¡Ay, que me va a dar algo, chicos! El final valió por toda la canción, ya te lo digo. Con ese final yo ya me olvidé de las notas sobreafinadas, etcétera, etcétera. Cuando se canta en directo, estas cosas pueden pasar. Yo prefiero 20.000 veces una nota sobreafinada, una nota fuera de lugar, que escuchar un playback, que escuchar una persona que no está cantando. O sea que, mira, me saco el sombrero ante Cristina Aguilera porque es una grande, no cabe la menor duda. Chicos, me ha encantado. Y si queréis más Cristina Aguilera, me lo dejan aquí en los comentarios, que la analizaremos encantadísimos. Chicos, suscribiros al canal, regalarme un like si les ha gustado este vídeo y les mando un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos.